Las estrellas son todos para el hombre. Tenemos el deber de perseguir la voluntad del Dios Emperador, subyugando y destruyendo a aquellos que se le oponen. Esto, al menos, es lo que se les enseña a los niños arrodillados ante los altares y santuarios del Adeptus Ministorum en el Imperio. La civilización imperial aprende a creer sin dudar y a odiar sin causa. Esto, sobre todo a las masas ignorantes. Incluso a las valientes legiones de la Guardia Imperial les basta la fe ciega, aunque se podría decir que esto sirve cuando se enfrentan a horrores rapaces. Los toscos soldados y ciudadanos necesitan hechos inequívocos para seguir con fuerza. Sin embargo, para aquellos pocos que han leído y viajado mucho, comienzan a aparecer otra imagen. La verdad no es tan simple. Hay monstruos en los cielos, esperando para devorar a cualquier humano, pero también hay especies cuya sabiduría, sutileza y aprendizaje superan a las del hombre. Por cada bestia sin sentido, hay criaturas que construyeron civilizaciones con orgullo y desarrollaron tecnologías avanzadas que produjeron obras de arte tan profundas que harían llorar incluso al más xenófobo. Entonces, ¿qué debe creer el más sabio? Esto se los dejo a su criterio. Es por eso que ahora hablaremos de las diferentes razas senos menores. Sí, de esas que no se hablan mucho y están casi olvidadas, pero que están ahí, muchos ocultos en las sombras viviendo una vida plena, y otros con un odio puro hacia el hombre, creando alianzas esperando el momento oportuno para vengarse. Pero antes de proseguir, no olviden de suscribirse, dejar su like o compartir. Entonces comencemos y conozcamos más a estas razas. Verán, hay una historia antigua en los registros imperiales que tratan de un suceso simplemente horripilante. Y este es el llamado Los Desgarradores, el Apocalipsis olvidado. Esto es un antiguo mito vinculado a las estrellas frías y oscuras ubicadas al borde del Segmentum Oscurus. Esto fue una antigua guerra sin nombre recordado que se libró en las profundidades de la historia del imperio. Esta guerra fue inigualable en ferocidad, y fue tan terrible que cada mención de ella ha sido eliminado del registro imperial, excepto quizás por unas pocas referencias fragmentarias en los archivos más restringidos de los sagrados ordos, los ciclos de ciertas sagas de batalla astartes y antiguos cánticos de datos del Mechanicus. Este mito, desacreditado y descartado por muchos perseguidores de la tradición oscura, se ha convertido en una obsesión por muchos miembros de la facción Phenonite. Estos buscan tanto la posibilidad de poder supremo como una apoteosis de sus propios deseos en los antiguos secretos que quedaron de esta guerra. Fragmentos dispersos de historias atesoradas por herejes y otras fuentes apócrifas hablan de una guerra y terrible conflicto. Esto estalló, según algunos relatos, a mediados del milenio 32, una época legendaria de anarquía para el imperio posterior a la herejía. Según la leyenda, los exploradores encontraron un extraño artefacto, un vasto dispositivo laberíntico, aparentemente hilado de polvo y magnetismo, en algún lugar profundo de las estrellas Halo, más allá de lo que entonces era la extensión Calix, aunque otras fuentes lo ubican en la temible región de Mandrágora, o incluso algo tan lejos como las extensiones desconocidas. A este gran y misterioso artefacto se le denominó la Bóveda del Eco. Este vasto artefacto, tal vez de una embajada de un reino de existencia desconocido, desató una ola de horror nunca antes vista en una humanidad desprevenida. Las xenoformas que salieron de ese lugar arrasaron sin piedad. Si es que en verdad se les podía llamar así, eran criaturas de un terror tan abominable que en los registros se le menciona solo indirectamente como los Desgarradores. Estas entidades desobedecieron las leyes físicas conocidas, y la proximidad a ellas por sí sola fue suficiente para matar o volver loca a las mentes más débiles y desprotegidas. Estos seres devastaron todo a su paso, y ninguna fuerza pudo oponerse a ellos. En unos pocos años, la destrucción de 1000 esferas habitadas, tanto humanas como senos, fueron puestas a sus pies.
junto con pérdidas sin precedentes para los adeptos astartes y las fuerzas líderes de la Inquisición que intentaron detenerla sin éxito. Según una versión de la leyenda favorecida por los oscuros herejes, en última instancia, los Antos Sordos encontraron que solo una fusión de arqueotecnología y sabiduría hechicera podía contener a los desgarradores para que el imperio pudiera atacar. Aunque esto iba a ser un riesgo supremo para los inquisidores que los emplearon. Tras sufrir la derrota, los desgarradores huyeron a través de los cadáveres de los mundos muertos hasta la bóveda del Eco, donde se dice que el Mechanicus empleó una arma prohibida de la edad oscura de la tecnología para destruir su punto de apoyo y sellar la brecha entre las dimensiones por lo que habían pasado. Tan terrible fue el conflicto y sus implicaciones que después todos los registros fueron eliminados de las historias imperiales, y sus rastros restantes casi se perdieron en los años turbulentos que siguieron. Algunos adeptos herejes señalan el repentino debilitamiento del poder imperial en esos días olvidados y los vastos desiertos de mundos sin vida en la franja oriental como prueba de la existencia de la bóveda del Eco. La mayoría, incluidos muchos de los sagrados ordos, desprecian esta leyenda como una pura fabricación, una mala interpretación o una mentira diseñada para encubrir alguna otra verdad más oscura. Sin embargo, en años más recientes, algunos dentro de Calixian Tirantan han establecido paralelismos con esta leyenda largamente desacreditada y el fenómeno conocido como Comus, la estrella tirana, mientras que otros favorecen una explicación diferente del mito, una mala interpretación mutilada de una incursión del caos, una grieta de disformidad de corta duración o incluso una colmena precursora tiranida olvidada hace mucho tiempo. Y la verdad es que hasta el día de hoy no se sabe qué son estas criaturas ni de dónde vinieron. Pero para algunos pocos que conocen la historia se preguntan si en algún lugar de la inmensidad de su otro reino silencioso, alejado tanto del espacio real euclidiano como los mares empíreos de la disformidad, los desgarradores aún esperan pacientemente a que regrese su hora y masacren todo de nuevo a su paso. Los Slide. La evolución toma muchos caminos extraños y hasta veces serpenteantes. Los Slide son un ejemplo. Estos son senos inteligentes de forma reptiliana que funcionan más como mercenarios. De hecho, la mayoría de los xenólogos creen que pueden entender e incluso comunicarse en varios idiomas. Se sabe que trabajan con otras especies de senos, especialmente con los Aeldari. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre los Slide, los Aeldari no hablan de ellos ni de ningún trato que hayan hecho con ellos, aunque la mayoría de los arcontes Eldars oscuros han demostrado que sí lo hacen, y además han descubierto que los Slide son los guardaespaldas más confiables y sobrevivientes disponibles para contratar. Incluso, se sabe que algunos capitanes mercantes imperiales tratan de contratar a los Slide como mercenarios, pero hasta donde se sabe, ninguno lo ha logrado hasta ahora. Sin embargo, desde la naturaleza de la expansión de Coronus, es muy posible que estos capitanes hayan mantenido los asuntos de lo más privado posible. Los Slide también se han encontrado en varios planetas y regiones diferentes de la expansión, generalmente en pequeños grupos de no más de 6, pero ocasionalmente también se han visto en grupos más grandes. Si se les ve con alguna tecnología, siempre es de otra especie. De hecho, prefieren las armas de esquirlas preferida por los Drukhari, ya que, como dije antes, estos los emplean como sus mercenarios. Tampoco hay registros de naves Slide reales, y muchos xenólogos dicen que los Slide solo pueden viajar a través de las estrellas a voluntad de sus empleadores. Los exploradores de la expansión también cuentan que estos senos son una antigua cultura que cayó en la oscuridad hace mucho tiempo. Pero eso es una forma común de hablar de casi todas las razas senos de estas regiones. Aunque hay poca información documentada, estos senos funcionan como luchadores muy capaces de defender a sus empleadores en combate. Varias capturas de imágenes los muestran usando múltiples armas al mismo tiempo e incluso recargando un arma mientras disparan otra. En la lucha cuerpo a cuerpo, sus extremidades adicionales pueden empuñar varias espadas de púas en un escudo giratorio de cuchillas que pocos pueden penetrar.
Lo más importante es que están bien pagados y son extremadamente leales. Algunos relatos los muestran defendiéndose para permitir que sus jefes escapen con seguridad de un conflicto. Pero de sus orígenes, pues hay pocos datos sobre esto, o cómo llegaron a estar en la expansión de Coronus. Hasta la fecha, no han sido vistos en el sector Calixis, aunque es muy posible que ninguno haya sobrevivido a tales encuentros para reportarlos. Su presencia en esta área, al igual que sus motivaciones, siguen siendo otro misterio para la expansión. Además, estos senos tienen gruesas escamas que forman una armadura natural casi irrompible, y sus 4 brazos le permiten atacar con un frenesí cegador de embestidas y golpes, lo que les convierte en feroces oponentes cuerpo a cuerpo. Y por lo que sé, incluso son inmunes al dolor, y están preparados para enfrentarse a cualquier adversario, incluso Astartes. Y esto de manera muy fácil. Pero claro está que todo esto lo hacen siempre y cuando les pague muy bien. Pero estos senos tienen un defecto, y es su naturaleza de sangre fría, ya que se sabe que a temperaturas extremadamente bajas caen en un estado de estupor criogénico parecido al coma. Por ejemplo, hay relatos de un traficante de armas que casi se libra de un ataque de un Slide poniéndose un traje ambiental y sumergiendo su nave a temperaturas bajo cero. Podría haber sobrevivido al ataque si hubiera sabido que los Slide solo entran en coma a temperaturas bajas. Por desgracia, confundió su inactividad con la muerte y volvió a normalizar los controles ambientales de su nave. Su registro de datos sobrevivió, pero él no. Loxalt. Estos aliens también son una especie inteligente que se pueden encontrar trabajando como mercenarios. Esto junto a piratas e incluso renegados. Estos senos son cuadrúpedos de gran tamaño, a veces de hasta 3 metros o más. Estos parecen haber evolucionado a partir de una especie similar a los lagartos monitor. Son endiabladamente rápidos, lo bastantemente diestros para trepar paredes escarpadas, y a menudo se les ve portando armas de proyectiles letales fijados en su torso. También tienen una peculiar habilidad para detectar el paradero de sus enemigos a gran distancia. Esto usando una especie de rudimentario sonar orgánico. Aunque la glándula de ecolocalización que utilizan estos senos es increíblemente sensible, capaz de detectar movimientos a varios kilómetros de distancia. Esto los convierte en cazadores muy eficientes, pero también es algo que puede usarse en su contra. Los sonidos de frecuencia extremadamente alta son un tormento para estos senos, ya que los inducen a visiones agonizantes, perturban su sistema auditivo y los dejan muy desorientados. Sin embargo, debo señalar que cuando se trate de repetir la misma técnica, algunos especímenes actúan como una baliza sónica, actuando como un faro sónico atrayendo enjambres de criaturas hacia ti. Además, estos senos parecen ser una especie tan antigua como la humanidad, o quizás incluso más. Parecen operar en pequeños grupos emparentados liderados por una sola matriarca, posiblemente el único miembro del grupo capaz de tener hijos. El clan se comunica con vibraciones subsónicas y a corta distancia a través de patrones iridiscentes que pueden destallar a sus pieles. Estos senos son normalmente de color gris, pero parecen capaces de cambiar conscientemente el color y patrón de sus escamas en su cuerpo. El hecho de que rara vez lo hagan indica lo poco que dependen del espectro visual para identificar a sus presas. Se ha informado que las armas láser son menos efectivas contra los Loxalt. contra estos senos, ya que sus pieles aparentemente les proporcionan una forma rudimentaria de defensa fotocromática contra emisiones láser. Es por eso que es mejor usar proyectiles sólidos. Además, no se encontraron indicios de organización más compleja que la cría relacionada con el parentesco de 3 a 20 Loxalt, pero varias crías trabajarán juntas con un alto grado de cohesión. En ocasiones, una gran cantidad de crías usaron sus capacidades para infiltrarse cooperativamente en las defensas y organizar ataques sorpresa, generalmente para abrir camino a un asalto a gran escala de sus empleadores. Estos tampoco poseen naves y solamente viajan en las naves de sus jefes. También sus armas son conocidas como desintegradores Fletchet. Estos desintegradores disparan ráfagas similares a las de una escopeta,
Esto de millones de fragmentos monomoleculares que destrozan la armadura y dejan terribles heridas en la carne. Los asaltantes de Morhaime. Los Morhaime son una especie nómada de gigantes cíclopes y son muy musculosos que no se aparean, sino que nacen de la tierra y no necesitan comida ni agua para vivir, solo la emoción de la caza y la sangre de sus enemigos. Están montados en sus corceles serpientes alados llamadas de Chorlau. De hecho, las heridas no los frenan, pues estos son capaces de moldear sus formas con un golpe de mano. De hecho, consideran que las criaturas de carne y hueso son una mancha en las marismas sagradas de Tuzel Prime, y cazan a cualquiera llenando los cielos con las alas rasgadas de sus corceles y el zumbido de sus cuernos de caza. Lastimosamente para la investigación, estos senos fueron extintos gracias a los astartes. Los cicatrices blancas descendieron de lo alto y cazaron a los cazadores calcinándolos con su ira sagrada. Luego de esto, casi todo registro histórico sobre esta raza fue perdida. Los Zoat. Estos senos son una de las especies más enigmáticas y siniestras de todas las que recorren la galaxia en secreto. Son grandes, muy musculosos y con aspecto de centauro, y parecen ser reptiles cubiertos de gruesas escamas. También parece que pueden subsistir en cualquier cosa, pero subsisten en gran medida con una dieta diaria de 3 proteínas reconstituidas a base de galletas tejidas llamadas Zoatibix. Solo la parte superior de sus brazos se usa para transportar o manipular objetos. Las 2 extremidades inferiores se usan solo para la locomoción y tienen dedos córneos como los de un rinoceronte terrestre. Y parece ser que aproximadamente la mitad de ellos desarrollan habilidades psíquicas. Además, los Zoat hacen uso de todas las formas de biotecnología para sobrevivir. Esto en diversos entornos a lo largo de la galaxia, incluidos los aumentos de ingeniería genética en sus sistemas metabólicos y musculoesqueléticos. También utilizan máscara de respiración atmosférica y órganos sintéticos para permitir la digestión de proteínas alienígenas. Además, parece que fueron esclavizados o tal vez diseñados especialmente como bioconstrucciones por los tiránidos, incorporando a las multitudes de las bioformas subordinadas que sirven a la mente colmena. Estos fueron utilizados como diplomáticos, ya que son más capaces del pensamiento inteligente, la lógica, la lingüística y la diplomacia, ya que las otras especies tiránidas no lo tienen. El uso de tales embajadores fue visto como una buena manera para que la mente colmena explorara nuevas especies y determinara cuán útil sería su incorporación al genoma tiránido. Y a pesar de haber sido esclavizados gracias a la hormona esclava de los tiránidos, los Zoats que pudieron escapar de la influencia psíquica de la mente colmena podían seguir sus propias agendas independientes, a diferencia de otras bioformas tiránidas no sensibles. Eventualmente, el Zoat dejó de ser útil para la mente colmena y la especie finalmente ya no se creó dentro de las flotas tiránidas a fines del milenio 41, estos desapareciendo así de los registros imperiales durante generaciones. Puede ser que la mente haya encontrado que la utilidad de estas criaturas es menor de lo que habían imaginado, ya que el Imperio o las otras razas inteligentes de la Vía Láctea rara vez han visto a los Zoat desde los primeros años de la invasión tiránida, ya que en los últimos tiempos, las flotas colmena solo han buscado absorber más biomasa y no ejercer la diplomacia. Aunque dejarlos libres es raro, ya que a pesar de que los tiránidos ya no buscan diplomacia, estos senos aún podrían seguir sirviendo. Es que son extremadamente fuertes. Un Zoat puede cargar como un ariete orgánico de piel y músculo. Su gran velocidad e impulso los mantenían en movimiento incluso cuando estaban mortalmente heridos. En el combate cuerpo a cuerpo, un Zoat puede aplastar a la mayoría de los oponentes en segundos, demostrando a otras razas el increíble poder de los tiránidos. Pero a pesar de la desaparición de estos senos, los Zoat se han visto recientemente una vez más en la era Indomitus a bordo de la séptima fortaleza Blackstone, aparentemente libres del control de la mente colmena persiguiendo sus propios intereses. Los Zoat son una especie alienígena muy inteligente y tecnológicamente avanzada. Son capaces de manipular otras formas de vida mediante el uso de dispositivos arcanos en subterfugios diplomáticos. Si bien la agenda y la verdadera naturaleza de los Zoat siguen siendo inescrutables,
El vínculo común entre sus acciones es su interés recurrente en obtener artefactos tecnológicos avanzados, además de la tecnología que puedan adquirir o fabricar. Los SWATs también son capaces de interactuar con biomorfos tiránidos estándar. Los SWATs dependen de la biotecnología para sobrevivir en diversos entornos de la galaxia, utilizando todo tipo de aumentos para respaldar sus sistemas metabólicos y musculoesqueléticos, como ya lo dije, desde máscaras de respiración atmosféricas hasta órganos sintéticos que permiten la digestión de proteínas alienígenas. Estas diversas mejoras se agregan y actualizan a lo largo de la vida útil de este seno. La más aterradora de estas tecnologías son los resonadores psíquicos a través de los cuales los SWATs se comunican, lo que les permite implantar mensajes telepáticamente y directamente en la mente de los demás. Combinados con sus talentos manipuladores y diplomáticos naturales, estos dispositivos permiten a los SWATs instalarse como embajadores, agentes de poder y comerciantes de datos en las fronteras sin ley del espacio imperial. Incluso en lugares donde la autoridad imperial es mucho más fuerte, se sabe que estos senos extienden su influencia por poder, tejiendo redes de coerción hasta que se otorgan un poder considerable. Estos senos están tejiendo sus redes desde las sombras, sin que nadie los detenga. Tal vez pronto sean una gran amenaza. Los Root. Esta es una especie inteligente muy reservada de la que se sabe poco. Estos senos construyen sus hogares en la sombra de los demás, acechando sin ser vistos dentro de las ciudades y naves espaciales, y proyectan auras entrópicas que hacen que los objetos a su alrededor se deterioren rápidamente. Pero esto no es todo. Algunos los describen como criaturas largas con extremidades segmentadas, colmillos largos, piel rojiza y cubiertas de harapos. Otras descripciones son más parecidas a una rata gigante con una cola larga rodeada de túnicas con capucha oscura. Estas cosas muestran una criatura extraña vagamente humanoide, de ojos negros con extremidades largas y segmentadas, un exoesqueleto y una boca con dientes y mandíbulas. Cualquiera que sea su forma física, estos senos prefieren la oscuridad, ya que son subterráneos por naturaleza, y observar a un seno de estos es difícil, incluso en una habitación bien iluminada debido a su aura. Esto impide que el ojo los enfoque bien. Además, las extremidades de un seno de estos tiene una estructura ósea similar a la columna vertebral humana, lo que permite que las extremidades se doblen en cualquier dirección. También exuden varios venenos de su piel, y sus cuerpos se licúan rápidamente al morir, lo que convenientemente hace imposible detallar estas criaturas. Los Root a menudo se consideran parásitos. Estos senos tienden a pasar por migraciones quizás similares a los Wag orcos, donde se expanden rápidamente a través de un sector. Más allá de eso, parecen tener un parentesco con la entropía de alguna manera, ya que envejecen el mundo que los rodea a través de su aura. A menudo usan armamento robado, típicamente imperial, cuando libran la guerra. Pero también tienen armas propias que usan algún tipo de explosión de disformidad plásmica con un efecto realmente devastador. Las fuerzas que luchan contra ellos a menudo terminan luchando contra su propia entropía, ya que algunos regimientos de la Guardia Imperial se han reducido considerablemente en la fuerza de combate después del envejecimiento prematuro, e incluso tienen religión, en el que creen en un panteón de dioses llamado Slahai. La principal deidad del Root entre los Slahai se llama Ka, el que persiste. Este probablemente fue el anciano que primero nutrió y protegió a esta especie seno cuando todavía vivían en la superficie hace muchos millones de años. Cuando los Necrones y los Zetan comenzaron a atacar a los ancestrales y todas sus obras durante la Guerra en el Cielo, Ka ordenó a toda esta raza que se moviera bajo tierra y siguiera un estilo de vida subterráneo. Así es como nacieron los guerreros nocturnos. Según su mitología, durante la caída Eldar, Ka fue destruido por el recién nacido Slaanesh, y gran parte de su esencia se dividió en millones de fragmentos formando una nueva raza. Una de sus leyendas dicen que antes de que su esencia fuera destrozada por Slaanesh, Ka prometió que algún día regresaría para ayudar a estos senos a derrotar a Yamko. ¿Pero qué es Yamko? Esto es un misterio para los sabios imperiales. Los Radgol.
Estos Xenos son una raza de piratas y asaltantes que pueblan la extensión de Coronus. Estas criaturas atacan sin provocación y parece que no les importa nada más que matar. Son una amenaza relativamente nueva, hace poco más de un siglo estándar que aparecieron, y además se cree que se originaron en el espacio desconocido. Los Ragdoll normalmente poseen 8 extremidades, mientras que no está persiguiendo a nadie. Este Xeno camina erguido sobre sus 4 extremidades, usando las otras 4 para diversas funciones. Esto mientras persigue a su presa. El Ragdoll puede alterar fácilmente la posición de su cuerpo para que pueda usar las 8 extremidades para la locomoción. Las 4 extremidades superiores de un Ragdoll son adaptables y pueden cambiar su musculatura para usarlas como mano con dedos oponibles o como pies de agarre. Las extremidades de un Ragdoll son lo suficientemente fuertes como para que un adulto pueda trepar y correr boca abajo. Los Ragdoll son criaturas grandes midiendo al menos 2,6 metros de altura y pesando alrededor de 175 kilogramos. Además, estos Xenos tienen una apariencia de reptil con gruesas pieles de piedra, 2 ojos profundamente hundidos en el cráneo y membranas similares a los tímpanos para oír. Otras características comunes incluyen agudos sentidos del olfato y la vista. Además, tienen una cola prensil para ayudar a mantener el equilibrio. Poco se sabe sobre su sociedad. La mayor parte de la información sobre estos Xenos se ha recopilado a través de encuentros y varias historias anecdóticas de sus ataques a las colonias. Los Ragdoll son criaturas realmente salvajes y brutales, que se asemejan a bestias en lugar de una raza Xeno avanzada. Dentro de su sociedad, no hay nada más importante que la caza, y gran parte de ella gira en torno a la matanza. A los jóvenes Ragdoll se les enseña a trabajar juntos en un grupo para apoyar las fortalezas y debilidades de los demás para lograr un objetivo. A medida que los Ragdoll maduran, se les enseña tácticas y estrategias de caza y parten con un Clutch Master para ser sangrados. Si el Ragdoll tiene éxito, el Clutch Master le presentará biónica al individuo. Y a medida que el Ragdoll envejece, gana más y más biónica hasta que se convierta en gran parte en una máquina. Los Ragdoll tienen un lenguaje indescifrable, compuesto por chirridos y chirridos. No muestran ningún interés en comunicarse con otras razas más allá de masacrarlas. Si no se sabe mucho sobre su sociedad, menos el planeta o sistema de origen, pero como dije antes, se cree que se originaron mucho más allá de los límites conocidos de la extensión. Pero a pesar del salvajismo, muchos miembros de esta especie, algunos son capaces de interactuar con otras especies de una manera relativamente pacífica, y se observa a los piratas comerciando e intercambiando el botín de sus incursiones a cambio de armas y biónica avanzada. En la actualidad, estos Xenos no paran con su continua expansión. Los Ragdoll han erradicado la vida inteligente en docenas de planetas. En algunos casos, se trataba de poblaciones aisladas de Xenos primitivos. En otros, las criaturas destruyeron asentamientos humanos más grandes, incluidos el del Premio de Nipson. Estos viajan por las estrellas purgando planetas a su paso. Los Ragdoll también a veces construyen vastas estaciones orbitales, albergando una población similar a la que se encuentran en sus colonias. En la medida en que se puede determinar mediante el examen de los encuentros informados, no existe un patrón comprensible que determine qué mundos están ocupados desde la superficie y cuáles desde la órbita. Las cuestiones de la atmósfera, los alimentos potenciales y los recursos no parecen influir en las prioridades alienígenas que gobiernan las decisiones de estos Xenos. Los principales mundos Ragdoll, más allá de las profundidades alénicas, permanecen dispersos y raros por el momento. Pero cada uno es un horror único. Están rodeados por flotas dedicadas al único objetivo de la aniquilación. Mientras exista una sola fortaleza de estas, seguirá siendo demasiado para la comodidad del imperio. Y su número es mucho mayor que eso. Cuando se conocen estos mundos se indican en cada carta, cuaderno de ruta y cartilla de navegación como un área de peligro extremo. Desafortunadamente, muchos quedan sin documentar. Los sistemas estelares a los que sus naves pueden llegar fácilmente se someten a menudo al mismo trato como precaución adicional. La superficie de estos planetas generalmente se reduce a nada más que un páramo radioactivo.
Afortunadamente, los Radgol han concentrado la mayoría de sus planetas en este nivel de desarrollo, en o cerca de las profundidades alénicas, y la mayoría del resto se puede encontrar en los tramos de la extensión conocido como la actividad Radgol. Los Cytorfins. Estos son una misteriosa raza seno que anteriormente habitó los Gold Stars. Los Cytors tienen miembros larguiruchos y rostros viles alargados e inhumanos. Viven en fortalezas como paredes verticales de cristal reluciente y usan algunas armas extrañas. Según los espectros de la muerte, los Cytors no están vivos en el sentido en que los humanos lo entenderían. De hecho, estos usan pequeños discos plateados que cuando se activan, hacen que se rompan y se transformen en cristales mortales que cortan rápidamente la garganta de sus víctimas. Estos cristales móviles pueden volverse bastante pequeños y, aparentemente, poseen la esencia del demonio. Además, los Cytors emplean naves de guerra únicos, con una clase conocida que es la fragata furtiva clase Pinion. Cuando todavía vivían en las estrellas Gould, el reino de los Cytorfins se centró en un gigantesco gaseoso denominado 983618 Gravecore. Fueron vistos como criaturas viciosas por el Imperio, y cada sonda o equipo explorador enviado a su territorio nunca regresaba. A menudo chocaban con los espectros de la muerte que tenían la tarea de vigilar las estrellas Gould. En un momento, los espectros de la muerte lanzaron una gran campaña para destruir a los Cytors, solo para encontrar sus mundos totalmente vacíos. Como resultado, el capítulo se dio cuenta del hecho de que los Cytors poseían tecnologías con las que finalmente podrían evadir cualquier intento de exterminio. Eventualmente, los Cytors regresaron a sus antiguos planetas y los recuperaron. A partir de entonces, sin embargo, los espectros de la muerte siempre se limitaron a tácticas de contención. Pero a finales del milenio 41, la raza fue exterminada a gran medida por los templarios negros y los espectros de la muerte en la cruzada de las estrellas Gould, y solo sus mundos natales quedaron fuera de las manos imperiales. Sin embargo, cuando los templarios negros llegaron a sus mundos natales, los encontraron completamente vacíos y libres de cualquier presencia de los Cytors. Lo que sucedió exactamente con la carrera inicialmente siguió siendo un total misterio. Según los últimos datos de Rogue Trader Janos Drake, vio uno de los Cytorfins en la fortaleza Blackstone. Drake también declaró que, según la información de los textos Aildari, los Cytorfins lograron evadir el exterminio debido al uso de sus propias tecnologías avanzadas. Los Crave. ¿Qué miedo más grande y fundamental es el miedo a ser consumido? ¿No? Bajo nuestro barniz de civilización, todos tenemos el mismo miedo visceral a las garras desgarradoras y a la muerte violenta. Pero los Crave son este miedo. Son una especie avanzada, capaces de viajar por el espacio en sus flotas de naves telaraña. Y estas flotas están lo suficientemente bien armados como para haber derrotado a muchas flotas imperiales. Incluso se enfrentaron a los Astartes usando armas cargados psíquicamente conocidos como War Glamours y Etherblades. Pero su objetivo no es la conquista, sino algo más simple. Como una horda voraz como los tiránidos, ellos han venido a por comida, nada más. Estos senos se dividen en mentes raíz, que son los organismos reales, y los organismos esclavos que sirven a su voluntad. Los Root Minds miden más de 3 metros de altura y son capaces de realizar grandes hazañas psíquicas que pueden esclavizar a un mundo entero por su cuenta. Sin embargo, incluso las mentes raíz de Crave requieren un huésped biológico inicial para manifestarse por completo. Se dice que existen tanto en el Materium como el Immaterium simultáneamente. De hecho, son bastantes antiguos, aparentemente incluso anteriores a los Eldar. Han plagado la galaxia desde que era nueva, extendiéndose al causar conflictos y desconfianza en sus razas anfitrionas. En un momento fueron gobernados por una raza primogenitora conocida como los Autóctonar. Estos seres originalmente eran un arma psíquica creada por una civilización avanzada de otros senos, y esto para esparcir la angustia y el terror entre las especies conscientes. Con el tiempo, los Autóctonar aprendieron a reproducirse dando luz a los Crave. Esta creación prosperaría en una galaxia llena de caos y conflictos. Incluso, los Crave comenzaron a usar sus poderes psíquicos
y empezaron a dominar a especies, construyendo así un imperio de esclavos. Los Crabbe se están adentrando gradualmente en territorio imperial, expandiendo su propio imperio. El imperio ha luchado con estas horripilantes criaturas desde la Gran Cruzada, pero no paran de hacerlo. Los Crabbe también operan una variedad de naves como Nest Web y Snare Ships, que utilizan habilidades de viaje Warp avanzadas. Uno de sus tipos conocidos de armas es el Warp Glamour, que puede destrozar a un marín espacial como mosca. Otro tipo de arma es la carabina de extensión, que se sabe que destroza a los enemigos y los asalta con una tormenta desgarradora. Los Oreti. Hay muchas lecciones que aprender de las xenoespecies, pero no las que ellas quieren enseñar. Observando las locuras de nuestros enemigos podemos protegernos del mismo destino. Los imperios galácticos adoptan muchas formas, pero muchos tienen el mismo final, invadidos y destruidos debido a la arrogancia y negligencia de sus gobernantes. Y sin embargo, por peligroso que sea el proceso, solo a través de la conquista podremos preservar nuestra especie. No podemos quedarnos quietos, debemos crecer si queremos vivir. Si elegimos descansar, podemos estar seguros de que nuestros enemigos no lo harán. Los Oreti nunca tuvieron un imperio del que hablar. Alguna vez fueron amos de su propio sistema y nunca buscaron ganar nada más. Son una xenoespecie insecto homínida, con extremidades alargadas y multiarticuladas y un caparazón grueso y correoso. Su aspecto es repulsivo, con pezuñas y un racimo de ojos como de araña, pero en realidad son totalmente inofensivos. No les interesa la guerra y sus armas disparan un débil rayo de partículas que puede ser desviado por cualquier tipo de armadura. Por muy feos que sean, los Oreti tuvieron una vez una orgullosa civilización en su paradisíaco mundo natal. Construyeron vastos templos en forma de telaraña conocido como Hanamets. Estos albergaban bellas obras de arte devocional, desarrollaron naves espaciales capaces de surcar incluso su propio sistema. Todo esto lo hicieron sin ánimo de subyugación o imperio. Su credo era ser pacífico, y cuando se encontraban con otras especies le daban la bienvenida con ofertas de comercio y camaradería. Tal vez, en otra galaxia hay lugares donde los Oreti podrían haber sobrevivido e incluso prosperado, ganándose así el respeto por su naturaleza pacífica. Pero no aquí, no en esta galaxia. El mundo natal de los Oreti era invadido por cada flota que pasaba. Su población era diezmada y sus hermosos Hanamets eran destruidos. Finalmente, viendo que estaban cerca de la extinción, los Oreti huyeron de su mundo natal y se llevaron las pocas naves que les quedaban a las estrellas. Esta raza antaño orgullosa no son más que carroñeros vestidos con harapos y ganándose la vida rescatando lo que puedan de los mundos de la muerte abandonados. En la Xenografía Universalis se cita a un comerciante sin escrúpulos que afirma haber encontrado a los últimos supervivientes de esta raza en rápida disminución. Aquí se relata cómo hicieron un trueque con ella, ofreciéndole metales preciosos que habían rescatado de las ruinas de Elorum Secundus. A cambio querían una ruta hacia un sistema en el que pudieran eludir la persecución. La pícara comerciante hizo exactamente lo que le dictaba su deber. Cogió los metales pesados y mintió a los senos heréticos, enviándolos a la muerte casi segura en la cercana nebulosa de Mesone. Si los Oreti se hubieran revelado unos miles de años antes, podría haber sido la humanidad la que se hubiera dirigido a ellos en busca de ayuda y no al revés. Pero ahora, en estos tiempos, los Oreti también fueron vueltos a ver, solo que esta vez iban fuertemente armados y tenían comportamiento mucho más agresivos y belicosos. Me pregunto si se trata de una mera coincidencia, o los Oreti por fin se han arrepentido de sus pacíficas costumbres y han aprendido tardíamente la lección. Lección que la única forma de coexistir es conquistar. Los Barazonilash. Estos senos son o eran bípedos de 4 brazos con patas cortas, 6 ojos y una hendidura en forma de branquia en lugar de nariz. Por los esbozos de la Xenografía Universalis, no parecen las criaturas más imponentes, y como no he encontrado registros recientes de ellos, no estoy del todo seguro de que sigan existiendo. Sin embargo, si existen, pueden ser más interesantes de lo que sugiere su apariencia. Tengo en mi poder
varias transcripciones de mitos y leyendas Aildari que afirman referirse a guerras y sucesos de tal antigüedad que incluso son anteriores a los orígenes de los propios Aildari. En esos relatos prehistóricos se mencionan a los mismos videntes Barasonilash que han sido registrados por alguno de nuestras propias flotas de exploradores. He considerado que las criaturas mencionadas en los mitos Aildari podrían tener simplemente el mismo nombre que las especies encontradas por las flotas exploradoras, pero hay tal similitud entre las descripciones que me inclino a descartar esa idea. He aquí el fragmento del mito Aildari que los menciona. En el mundo de Samucan había un anciano rey llamado Sambre. Su gobierno se había mantenido gracias a la fuerza y la justicia desde los días de los antiguos. Pero a medida que se acercaba el ocaso de su vida, veía a sus generales reunidos junto a su lecho, con sonrisas delgadas y sin brillo. Sambre no temía a la muerte, pues había visto que su destino era llegar a los palacios de Gabae y observar el cosmos desde un trono en las estrellas. Sin embargo, cuando más miraba aquellas rígidas sonrisas, más decidido estaba a que ninguno de sus generales gobernara en su lugar. Ninguno de ellos le había desafiado mientras tuvo fuerzas para luchar, e incluso ahora eran demasiado cobardes para actuar ellos contra él. A medida que se alargaban los días de su enfermedad, Sambre empezó a soñar con una torre en la segunda luna de Samucan. A medida que su vida se desvanecía y las muecas lo carcomían, los sueños de Sambre sobre la torre se hacían más vívidos y una sensación de urgencia se apoderaba de él. Llamó a sus sirvientes y le exigió que lo llevaran a su drácar. Ordenó al piloto que llevara al drácar hasta la segunda luna, y para su asombro, allí estaba la torre de sus sueños. Sambre ordenó a sus sirvientes que lo llevaran a través de la ceniza hasta el pie de la torre. Y allí, esperándole, había un monstruo llamado Barasonilash. Tenía 4 brazos y 6 ojos, y cuando hablaba no usaba ni lengua ni lenguaje, sino que ponía sus pensamientos en la mente de Sambre. Barasonilash le dijo a Sambre que sus generales destruirían todo lo que habían construido y llevarían a Samucan a la ruina. Luego prometió a Sambre que, si cumplía sus órdenes, preservaría su vida durante siglos y multiplicaría por 10 su reino. Sambre pensó por un momento y estaba a punto de aceptar, cuando vio que el monstruo lucía la misma sonrisa dura que sus generales. En ese momento vio que Barasonilash era tan cobarde como los generales y que estaba tratando de engañar para hacerse con el poder. Con su última ración de fuerzas, Sambre disparó la pistola que le había servido durante décadas. Su puntería fue certera y el monstruo murió gritando maldiciones en la mente de Sambre. Los sirvientes de Sambre le rogaron que le devolvieran a su drácar, pero él se negó y, en su lugar, trepó fatigosamente hasta lo alto de la torre. Una vez ahí, encontró una silla cerca de las almenas y contempló el daemon. Todo esto mientras exhalaba su último suspiro. Miró al cielo y se dio cuenta de que había alcanzado su trono en las estrellas.